siempre los versos del 12 al 28 de Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Amén. Vamos a leer siempre los versos 12 al 28. Y ya entramos, ¿verdad? Leer los versos 14 y 15. Entender lo que vamos a iniciar esa manera. Lo vamos a hacer antifonal para que en todo sea Dios exaltado y sea Dios glorificado. Lo hacemos todo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y a la letra dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajen entre vosotros y os presidan al Señor y os amonestan. Que los honráis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que no falta de rogar nada, antes siempre lo bueno, unos para con otros, para con todos. Estad siempre gozosos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, No menospreciéis las profecías. examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se dé a todos los santos. Todos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, en que ya he orado por mí. Algo bien importante, hermanos, que vimos ver el martes pasado. Y acá lo que estamos viendo, hermanos, en medio de todos estos versículos, es una exhortación del Señor hacia la iglesia. Es para nadie más, es para la iglesia. Y lo primero que podemos encontrar acá, ¿verdad? Les decía, es sobre los ociosos. Vimos la semana pasada. ¿Qué es eso? Será más de esta manera, tengo que hacérselo saber, ¿verdad? Tengo que decirse. Y acá claramente la Biblia dice, hermano, que hay que amonestarlos. En pocas palabras, hay que reprenderlos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así en pocas palabras se los voy a decir. Son aquellos que ni entran ni dejan entrar. Llegan a la iglesia, decía el mensaje del sábado, pan sin sal. Así como bien, lo mismo les da lo bueno como lo malo. A eso hay que amonestar. Vale. Vienen a la iglesia cuando el tiempo les cobró. Que no hay necesidad. Son ociosos. Y Dios ha hecho un llamado bien especial a la iglesia. Que de ese ninguno de nosotros, hermanos, del que decimos el cristiano, nos salvamos. Y es que nos dio una orden de ir y predicar el evangelio. Aleluya. El ocioso ni eso hace. Gloria a Dios. Todo esto lo vimos la semana pasada. Y el último verso que vimos, ¿verdad? Fue 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 14 y 15. Hasta ahí nomás nos quedamos en cuanto
hermanos, que alentemos a los de poco ánimo. Los de poco ánimo, hermanos, son aquellos que son tímidos. Son aquellas personas, hermanos, desanimadas. Son aquellas personas que reservadas. Son aquellas personas, hermanos, que con facilidad caen de la gracia de Dios. A esta clase de personas, dice la Biblia, que debemos alentar a nosotros como servidores de Dios. Son personas, hermanos, que, es más, son personas que tienen miedo aún a las situaciones difíciles. Si habemos una situación difícil, ya está temblando. Estas personas son personas de poco ánimo. Tampoco ánimo tienen que hasta se matan ellos mismos. La cosa es seria. ¿Verdad? Por eso es que al de poco ánimo, dice acá, ¿verdad?, que nosotros debemos de animarlos, de alentarlos, de llevarles palabras que fortalezcan el alma. El de poco ánimo en sí es cobarde, pues. Por todo se acobarda, porque el ánimo que tiene, ay, quisiera ir a la iglesia, pero quizás cuando es el de poco ánimo, pide ánimo para ir a trabajar, y cuando yo para ir a la iglesia, el ánimo se termina. Aleluya. Alentemos, ¿qué quiere decir? Levántense, hombre, en el nombre del Señor. Luchemos todos unidos para poder seguir hacia adelante en el camino del Señor. Alentarlos a esa parte. A eso se refiere. No a decirles, mira, así como estás, te vas por el infierno, ya te moriste. Entonces lo estamos, ¿verdad?, ya de una vez desanimando. Es alentarlos y hacerles saber que en esta tierra queda poco tiempo. Queda poco y que tiene que levantarse en el Señor. Si es que de veras le amamos, tenemos que decirle, levántese en el nombre del Señor y ya no sigue esa clase de vida que está llevando, porque su alma corre peligro. Unámonos en el camino del Señor y véngase, vamos a gozar del Señor. Alentarnos. De eso acá está hablando la palabra del Señor. Hay una palabra, hermanos, que viene, que se deriva también del Salmo. Y esa palabra es pusilámines. Pusilánime. Que quiere decir cobardes. A eso se refiere. Es decir, cobardes, miedosos, tímidos, faltos de ánimo. Todas esas cosas. A eso se refiere esa palabra. ¿Por qué se las traigo hoy? Porque en una ocasión yo escuché a un predicador que dijo esa palabra. Y dije, pues esa palabra, yo me la agarro y me meto a la bolsa y la noté. Y es a eso que se refería. Estaba hablando de personas, ¿verdad?, desalentadas, desanimadas, de personas que... Y él se refirió dando esta palabra. Esta palabra tiene su explicación y lleva una serie de derivados, de la misma palabra. Entonces, nosotros tenemos que pedir al Señor, hermano, que nos ayude, que nos llene de gracia, que nos fortalezca. ¿Okay? Ahora, eso no quiere decir que al desanimado, porque ahí es la confusión. Le vas a decir, mira, no te preocupes, mira, si a ti cómo andas, así vas a padecer. No, si anda mal hay que decirle, ¿verdad?, con el Señor nos cosas cambien, pero que es poderoso para ayudarlo. ¿Verdad? Si no, pues imagínese usted. Lo estamos animando por un lado y por el otro lado, pues igual se hubiera perdido. Porque el ánimo conlleva. Pues yo siempre he dicho que hay que decir la verdad, pues, a través de la palabra del Señor. Porque esta es la que nos ayuda, nos insta, nos hace saber, nos hace entender. Usted y yo por la palabra sabemos y entendemos que el arrebatamiento de la iglesia está prontito a darse. ¿Verdad? Es ahí donde yo les exhorto y les digo, luchemos, sigamos adelante, Cristo viene pronto, y qué bueno que nos haya así, ¿verdad? Tratando el nombre del Señor. A eso se refiere, levantémonos, cobremos ánimo, porque hay unos hermanos que de veras
anime para ir a trabajar y ahora venir a la iglesia. No, porque su alma corre peligro entonces. Si le pedimos esa fuerza al Señor para ir a trabajar y ya para la iglesia no, estoy seguro, hermanos, mire que muchos de nosotros, un día antes nos hemos estado muriendo. No me voy a descartar porque mañana tengo que ir a trabajar. Fíjate que hasta seguro no se tiene. Y no me vaya a hacer usted una empresa. ¿Qué animada? No me voy a echar un té caliente. Ay, bueno, para eso. Y el Señor me va a fortalecer. Y si el Señor es bueno, mire, si alguien es misericordioso es el Dios que usted dio servir. Y eso no podemos negarlo ni nos podemos quejar. Dios, hermanos, siempre sigue siendo bueno. Pero nosotros, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Inspirarnos en Dios, inspirarnos en el Señor. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos. Entonces, usted y yo debemos de saber a quién estamos sirviendo y qué es lo que estamos esperando, ¿verdad? Para ellos. Es la manera como usted y yo vamos a llevarle ánimo al desanimado. Estamos viviendo el último día. Recuerdo que hace muchos años yo le decía, va a haber días que vamos a llegar a la iglesia, vamos a venir a este lugar con la gente casi de arranque. No va a haber ni un amén. No se había usted que cuando le está sirviendo un amén. Santo. No hay gozo, no hay alegría, pues. Todo eso, hermano, viene menguando. Todo esto es lo que nos indica que siempre estamos puertas. Siempre estamos puertas porque el enemigo es terrible. Si usted y yo nos dejamos, que nos hace pedazos. Vamos, dice la Biblia en Mateo capítulo 17, el verso 7. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos. Y acá dice: y no temáis. Recuerda de que estamos hablando de los que no tienen ánimo, de los de poco ánimo. Pero para poder entender este verso, hermano, yo quiero que nosotros leamos de que nos entendemos. Desde el 5 vamos a leer, a llegar al 7. De esa manera usted va a entender el por qué Cristo hablaba de esa manera. Dice: mientras él aún hablaba, refiriéndose a Cristo Jesús, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a quien tengo complacencia. Les decía a él oír. Ellos escucharon esa voz. En el verso 6 dice: al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Sacado de ya Cristo, del verso 7, para que ustedes entiendan lo que quiere decir. El por qué habla de esa manera en el verso 7. Levantémonos, vámonos de aquí, cobren ánimos, cobren fuerza. Tenemos que seguir hacia adelante, les quería decir. Para que ellos entendieran, ¿verdad?, que el poder que él tenía, y la voz que escuchaban, era nada más y nada menos que la voz de Dios, haciéndole saber el que los va guiando a ustedes en la tierra. Ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Vayan con él. En 1 Corintios capítulo 16, el verso 13, dice así:
esforzados, cobren ánimo, esforcémonos en el Señor. ¿Verdad? A eso nos está diciendo. Ahora, en 2 de Corintios, capítulo 2, el verso 7, 2, el verso 7. Dice así. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. El desánimo entristece. Por eso es que les digo que la persona que está desanimada, hermano, sea o no cristiano, llega al grado hasta de colgarse con la misma corbata que se pone. Tremendo eso. El desánimo es algo serio. Es algo serio. Por eso es que nosotros debemos de luchar, de orar siempre los unos por los otros y exhortarnos de esa manera los unos a los otros. Más cuando usted ve, hermanos, mire, que aquella persona que no falta los servicios. ¿Cómo? Debemos nosotros, hermanos, ¿por qué sería que si no falta? Lo primero que se nos viene, tiene que estar equipado de salud. Es lo primero que se nos viene. O algo está pasando en su vida, es lo primero que se nos viene. ¿Verdad? Porque nunca falta, siempre está ahí, luchando. Arrastre, ¿verdad? Pero no como decía la viejita aquella. Vengo, pero aquí vengo. No solamente en llegar, sino en servir al Señor de corazón. Qué bueno que llegó. Gloria a Dios por ello. Pero hay que hacerlo de todo corazón. Efesios capítulo 6, el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, oiga qué palabra, fortaleceos en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor, eso quiere decir que usted y yo somos los más débiles sabidos y por haber. El que nos fortalece como cristianos es Cristo Jesús a través del Espíritu Santo en estos primeros días. Esa es su fortaleza, esa es mi fortaleza, ¿verdad? En el camino del Señor. En 2 de Timoteo, sin mal, espero que lo haya puesto bien. Capítulo 2, el verso 1. Palabras lindas, hermanos, del apóstol Pablo en esta carta a Timoteo. Y en 2 de Timoteo, capítulo 2, el verso 1 dice: tú, pues, hijo mío, no era hijo de Pablo, sino que era hijo espiritualmente. Pablo se lo había ganado para Cristo. Cuando usted se gana un alma para Cristo, espiritualmente usted es como la nodriza para esa persona. Es como el ayo para esa persona. La cual, para que ya dé los primeros pasos, usted tiene que luchar. Si no, no sigue adelante. Se queda. ¿Verdad? Hay que quitarle hasta los zapatos y lavarle hasta los pies. Vamos a seguir luchando. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Verdad? No hay, hermanos, algo mejor que ser fortalecidos por Cristo Jesús. La pregunta sería, que esto se lo voy a explicar más adelante, ¿cómo usted y yo podemos ser fortalecidos en Cristo Jesús si no nos congregamos? ¿Cómo usted y yo podemos ser fortalecidos
de fluir en la vida, hermanos, de cada uno de nosotros. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para poder llevar, ¿verdad?, a esta gente que está ahí entre quiero y no quiero, para que pueda luchar, pueda perseverar y pueda seguir, ¿verdad?, siempre hacia adelante. También dice fortalecer a los débiles. Debemos, hermanos, de llevar palabras de fortaleza a los débiles. Mirad que ninguno pague mal por mal, antes de seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos y, bueno, a los de poco ánimo, sostenéis a los débiles, que seáis pacientes también para con todos. Aquí está hablando, hermanos, que usted y yo debemos de ayudar a los débiles. ¿Cómo el débil puede ser ayudado? A través de la palabra del Señor. El apóstol Pablo daba, hermanos, consejos buenos y sanos acá a través de la Biblia. Claramente dice: primero usted y yo debemos de reconocer que somos débiles. El fuerte es Cristo, ¿verdad? Por eso dice: diga el débil, fuerte soy. No por su ni por mi fuerza, sino por la fuerza que trae Cristo Jesús a la vida de nosotros. A eso requiere: diga el débil, fuerte soy. Presente Cristo. No es porque usted va a levantar pesas y todo eso tiene buenos músculos, buenos más. No. Eso lo usamos no van a comer. Eso no sirve para nada. ¿Verdad? Solo para que usted diga: yo soy fuerte, que es el más débil a mi poder. En el Señor tenemos que pedirle a Dios, hermanos, que nos ayude. Dice acá: los espiritualmente débiles, los que ceden fácilmente, oiga, a la tentación, los que se sobrecargan, los que se desalientan, los que se dan por vencidos, los que se dejan desviar con facilidad o fácilmente. Por eso es que yo le digo a usted, hermano, el verdadero cristiano es cristiano dentro y fuera de las paredes. Donde quiera que usted va, usted y yo somos cristianos. Muchas veces la debilidad nos llega porque nos amonestan y nos dicen la verdad y no nos gusta. Ahí ya nos llega la debilidad. Y es más, hasta nos ponemos a decir: uy, qué chambroso, o qué chambroso. Siempre, ahí le va, siempre que digan la verdad de lo que usted y yo hemos hecho, mejor posémonos en el Señor, porque Dios nos ve. Mejor dejarnos en el Señor. Porque Dios ve cada paso que usted y yo damos, hermanos. Si alguien nos ve y no es miope como nosotros, es Dios. Yo ya me veo con estos otros, pero a veces, pero hasta con ellos no veo bien. Pero Dios no usa ni lentes. Ese nos ve, hombre, más que usted y yo podemos pensar o imaginar. A él, entonces, que dice la Biblia, que hay que ayudar a sostenerlos. Débil. Bueno, para entenderlo mejor, ¿verdad? Cuando alguien tiene, hermanos, unos 5 días de fiebre, hay que ayudarlo hasta para levantarse, ¿verdad? Hay que llevarlo tomadita de la mano. A eso se refiere. Al débil hay que ayudarlo, pero hay que saber la verdad de las cosas, bíblicamente hablando. Porque nosotros, hermanos, miren, todos los humanos somos así. Todos los humanos, hermanos, si alguien cae en un error sabiendo la verdad y sabiendo que lo que está cometiendo está fuera de la palabra del Señor, porque muchos lo saben y lo hacen. Entonces esos se volvieron débiles porque ellos quisieron ser débiles.
extendida para ayudarnos aún el más débil y débil y débil, la vida por haber. La mano de Dios es extendida para ayudar. Pero usted y yo debemos de ceder y entender y aceptar, ¿verdad?, lo malo que hemos hecho. Si usted se quiere levantar y esa debilidad pueda salir de la vida de nosotros, hay que aceptar lo malo que hemos hecho delante de Dios y pedirle perdón a Dios. Por eso es que son estos servicios de oración, porque es acá donde se viene a darle gracias a Dios, a pedirle perdón a Dios. Si mi Biblia dice que aún con ver fallamos, entonces hay que pedirle perdón siempre a Dios. Alguien dijo, no, si ya Dios lo perdonó, ¿por qué seguirle pidiendo perdón? Porque a Dios le fallamos, no dice la Biblia. Entonces, yo voy a creer a lo que dice la gente, que lo que dice la Biblia. Yo creo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Tengo que pedir perdón a Dios. Eso es lo primero, hermanos, que hago, ya sea acá, de acostarme, y ya por último le digo, Señor, en paz me acostaré, en paz me levantaré, si usted no viene por mí hoy. Y espero al Señor hoy, yo no sé usted, que debemos de hacerlo. Todos esperar, hermanos, al Señor. Quiere decir, hermano, que todos los débiles necesitan el apoyo suyo y mi apoyo. Necesitan que los apoyemos, que le llevemos las palabras de aliento, de fortaleza, que nos ayudemos a levantarse, porque está débil, ¿verdad? Que no se puede levantar por sí solo ni por sí solo, a no ser su ayuda, a no ser mi ayuda, ¿verdad? Por eso es que la importancia de la oración los unos por los otros. Es aquí donde está la importancia de esta oración. Pero vamos, dice la Biblia en Romanos capítulo 14, el verso 1. Fíjense que no dice que hay que rechazar a la débil en la fe. Romanos 14, 1. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Dios a usted y a mí no nos ha llamado para contender. Nos ha llamado para ayudar, para tender la mano. Porque son personas que fácilmente ceden a la tentación con mucha facilidad. Con mucha facilidad ceden a la tentación. Y si no, usted mismo se lo sabe. A veces los hermanos vienen bien bonitos, a veces tienen estos desastres, los hermanos igual. ¿Verdad? Ese es el problema. Ahora vayámonos al otro capítulo, al capítulo 15 de Romanos. Siempre el verso 1. Fíjense que aquí está hablando, hermanos, de los fuertes. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Está hablando fuertemente. Soportar las flaquezas de los débiles, dice, y no agradarnos a nosotros mismos. No, pues yo no sé cómo es. Mira, hermano, los que fueron borrachos no van a entender. ¿Por qué les hablo de esta manera? Porque debemos después de Señor. El borracho dice que él sabe el clavo que lo va a tumbar, que lo va a botar. Por mentira, se imagina y la vida es por hacer. Ya cuando ese clavo se leyó, cayó la mujer. Es que el ser humano es débil en todas las formas. Lo que es fuerte se llama Cristo Jesús. Por eso es que debemos los unos a los otros, hermanos, ahí luchar, para irnos fortaleciendo paso a paso. ¿Ve? Él, ¿verdad? Bueno, yo no me atrevo a decir que yo estoy fuerte, hermanos, en el Señor. Lo que sí le puedo decir
que hasta este día yo puedo decir y obedecer. Y si el Señor me sigue ayudando, sigo diciendo y obedecer. Que aunque el enemigo se levante, yo sigo diciendo y obedecer. Pero no porque sea fuerte, fuerte sea más Cristo. Amén. ¿Verdad? Fuerte es Cristo Jesús, por lo menos en mi vida. En mi vida solamente Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 9, el verso 22. El apóstol Pablo, miren las palabras que lleva el apóstol Pablo a los Corintios. Para que usted vea, el apóstol Pablo no era débil en la fe. El apóstol Pablo no era débil en la fe. El apóstol Pablo era fuerte en la fe. Pero aquí dice el por qué lo hacía. Dije 1 Corintios 9, 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Alguno va a entender y se va a levantar en el camino del Señor. Hablando a los corintios, hermanos, porque ya había que eran perversos y hablaban lenguas y tenían dones, eran los corintios. Ser una iglesia, hermanos, muy querido. Desde que entraban, digo yo, entraban hablando en lenguas. Eran perversos. Eran perversos tanto que en la cena el uno salía bien 2 a 7 y los otros salían con hambre. Eran tremendos. Entonces, para el Señor fueron ganar, tenía que decir. ¿Verdad? Y ahí, ¿qué si mal? Me tocó 1 Corintios capítulo 11. Todo el capítulo. Donde está el por qué se ponía. Tenían que cubrirse. ¿Cuándo están sus cosas? Ay, era por eso. Porque esta gente es tremendísima. ¿Qué más dice acá de ellos? De usted y de mí. Dice también que debemos ser pacientes. Pacientes. Y es algo, miren hermanos, la paciencia, hermanos, es algo que es bien difícil de tener. Si algo es difícil es ser paciente. Si nosotros que cuando el niño no se cae, estamos ya en el nombre de Cristo. Y lo que necesita es la pachita, hombre. ¿Verdad? Somos bien. Mire, si hay un tráfico, para venir a la iglesia, pues no nos interesa que nos hagan el tráfico. Pero para ir al trabajo, uy, hermanos, mire, si hay algunos cristianos que hasta tratan mal al que va adelante porque tienen que sobrepasar a los que van a hacer el carro volador, no se preocupen. Somos bien impacientes, hermanos. Somos bien, para todos somos impacientes. Es más, hasta para contestar somos impacientes. No ha terminado así la palabra el hermano o la hermana y ya nosotros estamos diciendo amén. Lo que digo no merecía ni el amén. Somos impacientes para todos. ¿Y sabe por qué les digo? Porque en una ocasión, mire, el enemigo es tremendo que el Señor lo reprime. En una ocasión, un hermanito, voy a decir. Fíjense que en vez de decir, denle gloria a Dios, dijo, denle gloria al diablo, que el Señor lo reprenda. Y todos los hermanos dijeron, ¡amén! ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Porque no oímos bien. Y eso trae consecuencias en la vida de los hombres. ¿Por qué él dijo eso? Porque el enemigo lo atacó. ¿Qué tenía que hacer la iglesia? Reprender al chamuco en el nombre de Jesús. Y de esas experiencias yo he visto muchas experiencias.
pueblo digo, el pueblo de Dios dice, amén, dice el pueblo. Él escuchó todo primero. Pero si antes de que yo termine la palabra usted dice amén, pues imagínense. Porque hay impaciencia. Nosotros somos impacientes con todo, hermano. Con todo. Con todo somos bien impacientes. Ay, yo me admiro en aquellos que arreglan el carro. Y aquellos que arreglan relojes. Bueno, cualquier cosa que arreglen. Yo por eso, bueno, que ni sé, ¿verdad? Por querer arreglar esto de acá, ¿verdad? Para que no lo arranque todo, pues. Y después, ¿cómo lo armamos? Para que usted vea hasta dónde sube. Es una parte, es una área, hermanos, donde nosotros tenemos que pedirle mucho al Señor que nos ayude para ser pacientes. Le voy a decir el por qué muchos no la dicen. Porque saben que pedir al Señor ser paciente, lo que le están diciendo al Señor, Señor, envíala como te quieras, que estoy para recibirla. Por eso es que no le decimos al Señor que nos ayude para ser pacientes. Y esa palabra siempre ha quedado en mi corazón y en mi mente, ¿no? Porque si alguien era impaciente, para todo se va a usar Dios. Para todo. Pero como Dios es Dios, y el Dios dice que nos pasa por la recta y nos va puliendo. Si hay alguna arenita más grande, la va sacando. Y muchas veces se devorona todo y lo vuelve a hacer. Hasta que lleguemos a lo que Él quiere que usted y yo seamos. Así es que son cosas que son súper necesarias en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que pedirle al Señor, hermanos, que nos ayude para poder en esta área mantener la paciencia, cualquiera sea la situación, ser pacientes. Dice Lucas capítulo 21, el verso 19. Dice el alcance que tiene su paciencia y su paciencia. Y a veces, hermanos, hasta los familiares nosotros queremos que aceptaran ricos y tenemos que ser pacientes. Dice Lucas 21, 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Romanos capítulo 12, el verso 12 dice así: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero aquí está la llave importante, constantes en la oración. Mire qué bendición tan grande, Romanos 12, verso 12. Pero también en el libro de los Hebreos, capítulo 10, el verso 36 dice así: porque os es necesario, ya que no es si queremos, es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Tenemos que ser pacientes y esperar con paciencia. Por eso estamos hablando, espera ese día, ¿cuándo pediste? Paciencia, ya viene pronto. Santiago capítulo 1, verso 4 dice así: mas tenga la paciencia, oiga, que dice, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mire qué importante es la paciencia. Y tan impacientes que somos nosotros. Uy, estamos débiles. Miren, hermano, el débil es bien impaciente. El débil es como aquel que necesita inyecciones de campolón para fortalecerse. La neurobión. No estamos haciendo. Solo le estoy dando una comparación.
Hermanos, ¿viste hasta cuándo debes de tener paciencia? Debe ser paciente hoy y paciente mañana. Arriesgues el tráfico lo agarra de aquí para allá. ¿Sabe lo que yo he hecho cuando el tráfico me agarra? Anda bien, chapo de allá en tu casa allá, porque dije que hay un medio de tráfico y usted sabe que día tiene. Y a veces les ha pasado por aquí. Y ese es más de a otro que ande allá. Pero tranquilo. Pues Dios sabe que está todo bien. Y justamente llamando que los tráficos ya se van calmando y digo, no hagan la hora que he venido tarde con el tráfico que voy a hacer, pero con paciencia entonces. Por tanto, oiga esto, porque le digo que la paciencia es importante. Por si acaso aquí hay algunos que no la tienen, que son, ¿qué les diré? Son como quienes conocen la tusa del maíz. A veces parecemos tusa cuando se le prende un fútbol. ¿Y qué no se la llama? Impacientes. Y oiga esto, hermano. Dice Santiago 5, el verso 7. Por tanto, hermanos, tener paciencia, y acá claramente dice, hasta la venida del Señor. No es fácil.